Buenos días para todos, ¿cómo están? La charla que me compete el día de hoy la enfocamos mucho en el manejo de los forrajes para maximizar la producción en los tiempos difíciles. Arranco con esta frase que es muy entendible dentro de la parte de productividad como tal. Entonces, uno de los objetivos de la nutrición animal es proveer la cantidad de nutrientes que el animal necesita para alcanzar un cierto nivel de producción. Cualquier deficiencia nutricional se traducirá en una baja producción, mientras que un aporte excesivo de los nutrientes involucra pérdidas que incrementan los costos de producción, afectan a los animales y al ambiente. Entonces, en este caso, para entrar pues como en el contexto, venimos con unas realidades. ¿Qué estamos enfrentando ahora? Problemas de precipitación excesiva. Tengo unos datos colectados para la parte de Antioquia, toda la parte de norte. Entonces, ¿esto cómo nos está afectando realmente en la productividad de los forrajes y en la eficiencia de los animales para la producción de leche? ¿Qué podemos hacer en estos seguimientos como tal? La parte de seguimiento de la relación de suelo-planta-animal, que lo vamos a ver de una manera holística. ¿Holística qué es? Entender qué está pasando en el suelo, cómo se traduce esto en la pradera y cómo la afectación de los insectos se nos suman a este tipo de cargas de la realidad. Aquí tenemos más fotografías, en este caso una sobreoferta de forrajes por baja capacidad, por poca cantidad de animales en pastoreo, baja oferta forrajera, encharcamientos y rotaciones de 17 días en donde la pastura no me sobrepasa ni siquiera la base de la bota. Y en este caso, cierto, métodos que podemos emplear para repelar potreros, para hacer comida, entre comillas, a futuro, y antes podemos generar muchos más problemas con este caso de actividades que realicemos. Estos en una sola finca, son 3 lotes de producción, se me presentaron estas 3 condiciones de pradera, problemas de insectos y de hongos, más adelante les muestro los resultados con este caso puntual. Pero esto es lo que tenemos en realidad ahora con el cambio o no aplicación de insecticidas o de fungicidas. Y nos cogen ventaja simplemente por un mal manejo o una mala proyección. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar en esta presentación? Primero, inundaciones y nivel freático, qué está pasando en el suelo, la parte sanitaria, trabajando insectos y hongos, erosión por pisoteo, o sea, capacidades de carga, las ofertas en cuanto a calidad y cantidad, humedad, nos vamos por precipitación, vientos y temperaturas, y en este caso, el compactación manejado desde un sobrepastoreo o un subpastoreo, haciendo mucho énfasis a la presentación en esta parte. Entonces, ya para dar inicio, la pradera desde un manejo agronómico, factores edáficos, climáticos y bióticos. A nivel de zootecnia, ¿cómo lo vamos a manejar? Tiempos óptimos de pastoreo, tiempos de ocupación, áreas de consumo, carga animal y ajuste de requerimientos. Y a nivel administrativo, el acompañamiento profesional y lo que le podemos brindar desde Italcol. Entonces, dando énfasis aquí, empezamos. Factores edáficos, textura, estructura, pH, fertilidad y relieve. En climáticos, precipitación, luminosidad, temperatura, viento. Bióticos, microorganismos, macroorganismos, fauna y flora. Cuando arrancamos en el manejo integrado, hacemos una visita técnica predio a predio. En este caso, si vamos a sacar una receta o un acompañamiento, lo ideal es que sea puntual para cada uno de ustedes. Pueden contar conmigo, ahorita les facilito el teléfono y hacemos una visita de caracterización de cada predio. No voy a sacar una receta general para todos, utilicen esto, sino que si estamos en su finca, vamos a emplear lo que encontramos para su finca. Porque en unas fincas hacemos la recomendación, se la dan al vecino, puede que funcione, puede que no funcione, y esa carga no la debemos de cargar nosotros, ¿cierto? Entonces, por eso, individualizar cada una de las fincas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como trabajo? En este caso, tomamos la muestra de suelo que vamos a trabajar en los potreros diversos de las fincas. ¿Cómo empezamos la caracterización? Con un grado de afectación de plagas. En este caso damos un ranking de calificación de 1 a 5, buscando 1 que no tengan plagas y 5 es porque ya no hay nada que hacer, sino guadañar.
Luego miramos la altura del colchón. Ojalá este no supere de 5 a 7 centímetros. En este caso del ejemplo, el dedo mío de la base a la punta son 10 centímetros. Y mire cómo sobrepasa. Y en este caso solamente estamos hablando ya de colchón, de tallo y parte radicular. Si empezamos con la parte de fertilización edáfica y tiramos el fertilizante calculado que necesitamos, el fertilizante está diseñado para trabajar en suelo y aquí ni siquiera es suelo, sino materia orgánica en descomposición. Entonces, esto siempre sí o sí hay que evaluarlo. Y en este caso, la rotación de fertilizantes como tal, diciendo es que no me funciona, el fertilizante sí funciona. La cosa es que no está diseñado para tu finca. ¿O cómo vamos a rompernos esto para que el fertilizante realmente cumpla su función? Otro que miramos es el número de hojas por tallo. Ojalá estuviéramos entre 5.5 y 6.5, la materia seca y los días de recuperación. Entonces, en este ejemplo que les traía de la foto anterior, entonces tenemos el quicuyo con plaga, quicuyo con un 50% de afectación y un quicuyo que estaba limpio como tal. Hicimos las comparaciones de materia seca del 31, 22 y 16. Ojalá todo estuviera alrededor de esto. Una proteína del 19%, del 21 y del 24. Carbohidratos solubles 7.1, 12.3 y 3. Una digestibilidad que me parece muy importante, trabajarlo desde aquí. Esto simplemente me está haciendo llenado físico y ningún aporte nutricional como tal. En este caso, estaríamos buscando este ideal para poder trabajar como tal. ¿Cómo trabajamos nosotros esta caracterización? A partir de un equipo que es el NIRS portátil, y con este evaluamos las praderas en tiempo real y estamos analizando todos estos datos para hacerle seguimiento a cada uno de los predios. Entonces ya en esta parte de acolchonamiento, entonces mira que aquí tenemos un colchón vegetal, un colchón radicular y aquí es donde realmente empieza el horizonte de suelo. Esto lo monitoreo en muchas fincas de aquí del norte, tanto del oriente antioqueño. Entonces, lo que les decía, estamos tirando un fertilizante edáfico. Más adelante tengo fotos con regla y estamos mirando qué cantidad de centímetros tenemos aquí que nos afectan realmente la penetración de ese fertilizante. Este colchón de acá es el más complicado de todos porque es colchón radicular. Raíces secundarias que lo que estamos haciendo con la fertilización es apretar mucho más esto porque la planta como tal no saca raíz principal para el anclaje, sino raíces secundarias y antes estamos perjudicando más. En este caso de esta finca puntual, cuando la visitamos estaba completamente encharcada en loma. Cuando la recorríamos sentíamos el colchón de agua y cuando hicimos la muestra de suelo, el suelo completamente seco. Entonces, los grados de infiltración de agua, empieza aquí el problema de cómo tenemos los predios. Y ha pasado en muchas de las fincas de ustedes, lo pueden recorrer, sienten el colchón de agua, hacen la calicata para muestrear la parte del suelo y el suelo completamente seco. Entonces aquí ya empezamos con pérdidas económicas a partir de qué fertilizante debemos aplicar y cuál no. Entonces, por ejemplo, miren este. Tenemos un colchón de tallo de 10 centímetros. Lo ideal es que fuera de 5 a 7 centímetros. O sea que por aquí ya empezamos a tener una dificultad y un limitante. Y un colchón radicular de 15 centímetros, tomando hasta donde vemos el último tallo en descomposición y donde realmente empieza la base del suelo. En este caso son 25 centímetros para que el grano del fertilizante llegue donde tiene que llegar. El fertilizante es el que no funciona. Evaluemos primero las condiciones de la finca como tal. Estos son suelos mucho más apretados como tal. Este de aquí, pues, mucha materia orgánica, pero una materia orgánica inactiva. Entonces, si hiciéramos un análisis de suelo, sacando toda esta porción como tal y mandando las muestras al laboratorio, tendríamos problemas de que tenemos suelos muy buenos a nivel de materia orgánica, con muy buena concentración de nutrientes, pero las praderas no están respondiendo como tal.
¿Por qué? Porque esto es una fertilidad ya acumulada como tal. Lo que estamos tirando realmente no es efectivo y ya tenemos que implementar aquí manejos y correctivos para realmente activar suelo. Si no, cada vez las praderas como tal van hacia abajo en productividad y eso se refleja en volumen de leche. Esta de acá también me pareció muy interesante. Esta fue en el oriente antioqueño, junto con esta, dos predios diferentes. Y completamente amarrado el suelo. El día anterior, toda la noche llovió. Esto fue en Río Negro. Toda la noche precipitación hasta las 9 de la mañana. Esto lo tomamos a las 11, 11:30, que ya había escampado, ya había drenado y el suelo completamente seco acá. Entonces, las praderas, ahorita como lo explicaré en su ecofisiología, tenemos unos cambios importantes que no nos está dando respuesta a lo que tiremos. Eso es otra evaluación que nosotros hacemos, que es una evaluación cualitativa del suelo como tal. ¿Qué es importante que ustedes consideren acá? Que cada punto que nosotros evaluamos le vamos a dar una puntuación pobre, regular o buena. Y de los predios que visitamos ya no encontramos lombrices. No sé si les ha pasado, pueden hacer un hoyo en la finca de ustedes y buscar esto y mirar qué cantidad de lombrices podemos encontrar. Tenemos unas tablas de evaluación que parte a partir de 10 lombrices por cada 25 centímetros cuadrados. Y en este caso ya esto no existe. O sea que los espacios porosos, tanto microporos como macroporos en el suelo, ya están completamente perdidos. Lo único que podemos encontrar ahorita en marzo serían los cucarrones marceños y eso que ya los empezamos a fumigar porque creemos que nos causa daño. Y realmente lo que hacen ellos es medio airear el espacio por donde salieron para que infiltre algo de agua. La materia orgánica también la podemos evaluar desde pobre a muy buena, pero también lo tenemos que ligar al olor. Si son materias orgánicas que no huelen absolutamente nada, que tenemos una bola de color negro, la evaluamos y no huele, entonces es un suelo que me está diciendo que está inactivo. Otra técnica que nosotros empleamos para esto, que es muy sencilla, es agua oxigenada, que es la que venden en la farmacia y lo que lavamos las heridas. Tomamos una muestra de suelo, no de aquí, porque esto es materia orgánica en descomposición de las praderas, sino realmente de suelo. Aplicamos un poco de agua oxigenada y debería de hacer efervescencia o generar calor. Eso me indica si hay calor o efervescencia que el suelo está activo. O sea, hay bacterias y microorganismos descomponiendo suelo. Pero si ninguno de los dos me da, es un suelo que está estático. Y lo podemos tener completamente de color oscuro, pero eso no es un indicador de que el suelo está normalmente en función de trabajo. Otro sería la textura y las raíces. Las gramíneas como el quicuyo normalmente necesitan de 22 a 25 centímetros de anclaje. Y empezamos a hacer la calicata a partir de donde termina el colchón radicular y no encontramos ningún tipo de anclaje radicular. En este caso, ¿qué? Tenemos un sobreestímulo en el crecimiento radicular en la parte superficial y ya la pradera me empieza a demostrar las deficiencias como tal. Lo hacemos para los dos horizontes. Con esto ya tendríamos una evaluación completa del suelo y qué esperamos de la planta. Cuando hacemos el análisis de suelo, ya tendríamos la parte de textura y sabemos en qué estamos trabajando y bajo qué condiciones. Importante lo del pH. En este caso tenemos un pH pues, de acidez de 5.1 y 5.2, pero mire que no es pH acidez por aluminio, sino acidez por hierro. En este caso he encontrado fincas hasta con 1025 miligramos por kilogramo de hierro. Pues la finca más complicada que he encontrado es aquí en Entre Ríos, en la parte de Valle Urbano, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Una información relevante para empezar a hacer el seguimiento y el trabajo de campo. Y lo comparamos directamente con los análisis foliares. ¿Por qué es importante este foliar? Porque ahora que tenemos aplicaciones de hormonas como tal, toda hormona va ligada a una aplicación de micros. Si no tenemos micros, sino que estamos preguntando a la farmacia qué producto tirar y no consideramos esto, no estamos aplicando nada. Puede que sí te funcione, puede que no.
¿De qué depende la concentración de estos micros como tal? En el número de hojas, ¿qué podemos encontrar? Plantas bien estructuradas partiendo desde la punto 5 hasta la 6, 6.5 hojas por tallo. Pero también podemos encontrar esto, de que la planta no me pasa de los 15 centímetros como máximo y tenemos es una estimulación foliar más no una estimulación de elongación de hoja y de tallo. En este caso tenemos un sobrepastoreo, pudimos tirar o se pudo aplicar parte de las hormonas como tal y esto lo que me estimuló fueron los ápices de crecimiento, más no crecimiento de hoja y tallo como tal. Aquí no hubo trabajo con la parte foliar. O podemos tener estos de rotaciones de 32 días y esto es lo que podemos encontrar, ¿cierto? Plantas débiles. Una forma de evaluar, por ejemplo, la parte mineral sería sobre una hoja, partirla en tres. Si este tercio apical de la parte de aquí de la punta ya se empieza a doblar, inmediatamente tenemos deficiencias de calcio. No calcio para correctivo de pH, sino calcio soluble para estructura de planta. Entonces, mira que aquí ya empezamos en una evaluación visual a entender cómo se está comportando la pradera a partir de las fertilizaciones que estamos llevando. El suelo te está pidiendo correctivos, la planta de una vez te está pidiendo la enmienda. Factores climáticos y empezamos con precipitación. Entonces la planta puede reaccionar de estos 4 puntos para poder sobrevivir. Una es que la precipitación me afecta la actividad celular, fisiológica y morfológica de la planta. En este caso tenemos la flor del quicuyo y ya la panícula como tal del pasto estrella. Y aquí ya me floreció completamente, ahorita muestro una flor. Entonces, ¿qué hace la planta como tal bajo un estrés hídrico en este caso? Una es la floración, que es lo que estamos viendo en muchas de las praderas, tanto de estrella como de quicuyo, que ya encontramos el campo lleno de flores. Lo otro es anoxia, que es que la planta no puede respirar y empieza a botar estolones o las raíces secundarias, que es lo que encontramos como si fuera época de verano. Y estamos en puro invierno y ya la planta botando estolón. Una evaluación es el aumento de las raíces y control estomático, que lo hablo ahorita sobre el viento, y una tolerancia es que a futuro la planta se tiene que adaptar a ese tipo de inundación. Entonces volvemos aquí a lo mismo. Si yo me devuelvo a mirar esta parte de precipitación y yo encuentro este tipo de colchones en la finca, ¿qué podemos pedirle a la pobre planta también? ¿Cierto? Entonces seamos conscientes del trabajo que tenemos que hacer. Esta foto, pues realmente no se ve bien, pero encontramos en 20 centímetros cuadrados 7 inflorescencias del quicuyo. Es la pradera más estresada que he visto, la conocí ahorita en La Unión, y tenemos 1, 2, 3, aquí está la cuarta, 5, 6 y 7, en 20 centímetros cuadrados donde cogió la cobertura de la foto. Realmente el aforo fue de 400 gramos, que no había absolutamente nada, un colchón radicular más o menos de 17 centímetros y un colchón de tallo sobre los 12. Entonces, ¿qué le podemos pedir realmente a esto? Y en esta foto tenemos ya la semilla del quicuyo, que es lo más escaso de encontrar, y tiene las 2 pepitas acá. Bueno, para el caso de Antioquia, ¿qué tenemos? Belmira, una precipitación a noviembre de 2052, San Pedro, Entre Ríos, Don Matías y San José de la Montaña. Haciendo el comparativo que tenemos, en el 2019 para Antioquia cayeron 1.224 milímetros. Para el 2020, 1.308. Para el 2021, 1.796. Y lo que vamos de noviembre, vamos en 2.080 milímetros de agua. ¿Cierto? Si lo hacemos en comparativo año a año, contra el 2021 tuvimos un incremento del 15% a lo que vamos, contra el 2021 59% y contra el 2019 del 70% de agua. ¿Qué intervenciones tenemos que hacer aquí si es que para el año entrante las precipitaciones siguen creciendo? Intervención de maquinaria. ¿Será que las praderas se prestan para meter maquinaria? Aquí asusta. Entonces, normalmente necesitamos 100 milímetros de agua para el pasto quicuyo. Tenemos 87 de más, 56, 73, 139 de más y 90 de más.
Ese es el seguimiento que le hago yo, en este caso para el norte, en cuanto a precipitación. Esta foto la tomé el día jueves saliendo de San José de la Montaña. Cayó un aguacero de media hora y mire cómo me dejó. Siquiera salí, alcancé a salir. Bueno, en la parte de luminosidad, tenemos que entender estas dos cosas que nunca nos las hablan normalmente. ¿Qué tenemos? O algo que se llama el fitocromo y es lo que me controla a mí el crecimiento de la planta como tal. Y esto es que la planta tiene algo que llama los ritmos circadianos. ¿Qué es un ritmo circadiano en el caso de los humanos? ¿Cuándo comer, cuándo dormir, cuándo descansar? Y eso nos lo da la intensidad lumínica. En este caso, el fitocromo es la hormona que controla los ritmos circadianos de las plantas. Si nosotros no trabajamos la intensidad lumínica que necesitamos, en este caso tenemos la 20-20-20-21, no monté, en este caso la referencia es de Ortiz, pero hay que montar la 20-22, cada vez tenemos menos luminosidad. Entonces, si me devuelvo para esta parte de la floración me depende directamente del grado de luminosidad de las plantas. Entonces, ¿a qué hora realmente tenemos una intensidad lumínica de que me estimule el crecimiento de las plantas? Si no lo tenemos acorde a las horas luz que cada planta necesita, la planta, por a partir del fitocromo, como son más horas de oscuridad que horas luz como tal, lo que hace es empezar a florecer. Y si florece, el crecimiento como tal de elongación de la hoja no se va a dar. O sea que el ritmo circadiano depende de qué tan horas luz tengamos nosotros para trabajar. Una fotoinhibición es cuando la planta bajo estrés hídrico son expuestas a intensidades lumínicas. Entonces toda la noche llovió una precipitación sobre los 100 milímetros y al otro día amanece a pleno sol. Creemos que esa estimulación de luz o de la parte de ondas de luz nos va a incrementar el crecimiento de la planta y antes tenemos es fotoinhibición. La planta realmente ese día no te va a crecer a lo que necesitamos crecer. O sea, prácticamente necesitamos de que toda la semana haya sol para que la planta realmente empiece a crecer. Por un solo día la planta no crece. Y ya empezaríamos con el control estomático, la refractancia foliar y la tolerancia a la luminosidad de la planta como tal. Bueno, esta es otra foto de realidades. Tenemos este tipo de acolchonamiento como tal. Aquí fuimos a tomar una muestra de suelo y teníamos un nivel freático demasiado alto. Y en esta foto de acá, el pasto prácticamente estaba tan podrido que se desprendió del colchón. Y en esta de acá, simplemente por un estímulo de yo sentarme en la manga, apareció 1, 2, 3, 4 y 5 colarias, simplemente yo sentándome ahí. Esta foto entonces, aquí, ¿qué tenemos? El nicho como tal de toda la parte de las colarias para tener la ovoposición, poner los huevitos, cuidar aquí al estado larvario y que cualquier estímulo como tal, sea por pisoteo del animal, me estimule de una vez, que salgan los adultos a hacer el daño. En esta parte me gustaría hacer un énfasis como tal más adelante en la forma de que debemos de manejar los insecticidas para el control de estos. A nivel de temperatura, entonces, ¿qué necesitamos? Que la fotosíntesis tiene una reducción a baja temperatura. La respiración, la planta, en este caso con las heladas que hubieron este año, a principio de año, pérdidas totales, ¿cierto? Simplemente a bajas temperaturas. Entonces, no hay respiración, no hay absorción ni movilidad de nutrientes, no hay expansión celular, hay un marchitamiento, muerte de tejidos, prácticamente la planta se pone clorótica. Entonces, esto es la realidad. Aquí, ¿qué podemos hacer en monitoreo? Simplemente temperaturas, humedad relativa, luminosidad. Este tiene hasta la distancia donde cayó el último rayo. Entonces, lo podemos monitorear. ¿Para qué? Para nosotros entender la tasa dinámica de crecimiento de las pasturas. Esta que es la parte biótica, la vamos a manejar de microorganismos, como les decía ahorita. ¿Encontramos todavía lombrices en el suelo? Difícil. ¿Encontramos cochinillas?
difícil. O sea que estos dos que me degradan materia orgánica, ya la estamos viendo complicada la cosa. Y en la parte de los insectos, me gusta mucho esto que se llama diapausa. La diapausa es que el insecto también en épocas de invierno y poca luminosidad se queda quieto, se queda estático y cualquier incentivo hace que éste salga inmediatamente a comer para reproducirse. En la Universidad Nacional se están haciendo unos ensayos de una tesis de maestría en donde se ha encontrado que los insectos, según el tipo de estrés que reciban, sea calórico o hídrico por inundación, pueden ganarse hasta 0.5 días en emerger mucho más rápido o en atrasar su emergencia. Entonces, se han encontrado que los insectos se han ganado 1.5 días en emerger mucho más rápido según el tipo de estrés que nosotros trabajemos. Entonces aquí más adelante vamos a ver cómo podemos hacer un control de ovicidas y un plan de choque para trabajarlo acá. O les pregunto a ustedes para que lo tengan presente, ¿qué producto utilizan ustedes no marca comercial, sino selectivo o sistémico para el control de insecticidas? ¿A qué horas lo aplican del día y cuándo esperan la respuesta? ¿Por qué? Si yo estoy diciendo que los insectos tienen diapausa, o sea, el insecto se queda escondido y tiro uno de contacto, ¿qué eficacia tengo yo aquí? Bueno, ¿a qué hora sale el insecto a desayunar? Cuando sale el sol, sí, pero si yo me devuelvo la celulosa o la parte pues de la fotosíntesis en la planta está inactiva, o sea que la savia como tal no está dulce. Entonces normalmente los insectos pueden estar saliendo tipo 9, 9:30 de la mañana, donde ya hay más brillo solar, la planta está haciendo fotosíntesis, tiene la parte de la savia elaborada circulando, o sea los azúcares, y él sale a hacer el daño. A las 9 de la mañana puede que ya tengamos un brillo solar desde las 7, pero no están haciendo efectivos. ¿Cuándo realmente debemos de aplicar uno de contacto? La cosa es que la agenda de la finca se nos mueve completamente, ¿o no? ¿Y cuándo debemos de tirar el sistémico para que la planta lo absorba y mate el insecto como tal? Si nosotros lo tiramos normalmente para un sistémico, el insecticida sistémico se puede demorar entre 16, 18 o 24 horas en actuar. Si yo lo tiro creyendo que me va a matar el insecto inmediatamente, la planta no lo ha metabolizado, o sea que se hace efectivo a partir prácticamente del otro día. Entonces ahí es cuando volvemos a acomodar la agenda. ¿A los cuántos días de salir de los animales tiro yo el producto? A los 8. O sea que ya tenemos una hoja verdadera y viene la 0.5 creciendo. ¿Cierto? Ya les tenemos la comida lista. Tenemos que ajustar esta parte completamente. Bueno, eso ya sí es para control de degradación de materia orgánica en suelo. Este tipo de hongo no me afecta a la pradera. En este caso, hay líneas comerciales que lo venden como mineralizadores de suelo y lo que hace es degradar la materia orgánica mucho más rápido, haciendo efectivo la parte de fertilidad para las praderas. Bueno, como plan de trabajo ya para entrar a las recetas. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Conocer el sistema, conocer la meta, el potencial, el desempeño y los desafíos de cada una de las fincas, diseñar un programa de manejo con un objetivo y un impacto económico, tareas, responsabilidades y en qué tiempo podemos encontrar resultados, y un seguimiento de comunicación es que esto sí esté funcionando como tal. Entonces, aforos, muestras de suelo, podemos hacer aforos y seguimiento por dron y enmarcar directamente todos los hallazgos, o sea, colecta de datos. En este caso, con calidad composicional con equipo NIRS, lo tengo mes a mes, no actualicé porque era una chorrera, pero ¿qué tenemos? Una variación en materias secas, una variación en proteínas, una variación en fibras, y este es el más importante, ¿cuánto me está haciendo de digestión realmente o qué me está aportando esta pradera? Este es el equipo que nosotros empleamos para medición mes a mes de cada una de las praderas. Los aforos, y en este caso, ¿qué tenemos? Las rotaciones, los aforos como los tenemos programados, y las ofertas, mira cómo cambiaron de junio a septiembre en cantidad. ¿Cierto? Estos son los datos que realmente nosotros siempre tenemos que trabajar. ¿Cuánta oferta en kilogramos de materia seca estaríamos garantizando a los animales y en cuánto vamos ya?
En este caso ya empezamos a mirar capacidad de carga, si tenemos que sacar animales de la finca, si hay que secar animales o qué vamos a hacer con los animales, ¿cierto? Bueno, tenemos para el equipo NIRS, ya vamos alrededor de 200 muestras tomadas para acá, para toda Antioquia, y tenemos en el caso mío 477 muestras de pasto quicuyo a través de química húmeda. Materias secas muy similares, en este caso la proteína por química húmeda me estaba dando 20, en este caso el promedio vamos en 24 y ahorita les muestro por qué me está pasando esto. Y lo de las fibras es porque a partir de las fechas de rotación o días de descanso de las praderas, estamos pasando de 32, 35 días a 17, 24 días. Entonces, inmediatamente el FDN y el FDA me cambian. Entonces, para explicarles acá, esta tabla la hice yo, que tenemos una fertilización química y un seguimiento por MUN en calidad de leche. Entonces, en este caso, un quicuyo puede variar la proteína entre 18, 19 y 20, 21. Me puede dar por fertilización química, dependiendo también de los días de rotación. Cuando ya empezamos con una sobrefertilización y ajustar los días, se me puede pasar del 22 al 23.5. Y he tenido fertilización química más por quinasa y me muestra del 24 al 28% de proteína cruda el pasto quicuyo, que es una cosa exagerada. ¿Cómo lo seguimos nosotros? A partir del MUN. Entonces, el MUN normalmente puede variar entre 7 y 15. Para mi gusto, siempre lo trabajo alrededor de 14. Aquí ya puedo tener problemas reproductivos y a nivel de 19 a 25 me afecta la reproducción y la producción. Entonces, mira que yo hago seguimiento con el equipo NIRS a través de esto y seguimiento de calidad de leche para hacer el balance de las dietas de las vacas, ¿cierto? Un limitante que hemos encontrado, que en este caso no lo puse y me devuelvo y me disculpa, que esta proteína cuando me empieza a parecer tan alta, he encontrado a partir de 23 aparición de nitritos en la pradera. Entonces el desgaste energético para desdoblar la proteína cada vez se ve más evidente a nivel fisiológico de la vaca y los rendimientos en producción de leche no me están dando. Entonces aquí tengo una rotación, día que sale el ganado y lo puedo tener de 29 a 32 para el pasto quicuyo o del 25 al 28 para el pasto ryegrass. ¿Qué recomiendo yo siempre? Un ovicida. No hablo de casas comerciales. Tíreme un ovicida apenas los animales salgan. Y con esto yo ya empiezo a manejar prácticamente el 50% de las plagas en la pradera. Abonar y conocer la concentración del abono que estamos tirando y la fumigación que ustedes manejen a partir de la carencia del producto a partir del día 9 hasta el día 16 para que me concuerde con los 14 días que debo tener de retiro. Entonces, aquí sí o sí un plan de choque. ¿Por qué? Porque tenemos el nido perfecto para los insectos. Aquí abonamos para estimular el crecimiento, llamada de crecimiento. Y aquí fumigar con la pregunta que les hice ahora, un selectivo o uno de contacto, ¿cierto? Ya es a criterio de ustedes y ya es cuando hagamos la visita a su finca, qué plan de choque podemos implementar. Esto ya sería nutrición de precisión. ¿Qué necesitamos nosotros? Áreas por hectárea, áreas por metros cuadrados y empezar a buscar qué producto se nos está ajustando realmente por metro cuadrado en gramos, sea 13, 15, 17 o hasta 20 gramos por metro cuadrado para hacer pradera, pero conociendo todas las condiciones que vimos anteriormente. Este caso puntual, tenemos el programa Buen Vecino, montamos la tabla para vertimientos de porquinasa. Entonces muchos de los ganaderos tienen esto. Tenemos el tanque estercolero para regar a las praderas y vamos a trabajar. Yo hago todos los cálculos y en las recomendaciones digo ponerle un techo. Esto me está capturando aguas lluvias, aguas residuales o también de lavado de la casa y todos los cálculos que yo hago es en base al volumen que me ofrece el tanque como tal. Si yo digo que cada 3 días me da la capacidad para riego y todos los días que está lloviendo, esto se me llena, entonces todos los cálculos de nitrógeno, fósforo y potasio, ninguno me concuerda.
O dicen, voy a tirar toda la parte de porcicultura para los vertimientos porque eso me responden las praderas. Y con esta cantidad de agua que está aquí, me disuelven la concentración, nunca te va a dar respuesta. Sugiere uno el fertilizante químico está muy costoso, sigamos así y seguimos en esta ola de nieve simplemente por no cuidar bien los tanques para los vertimientos como tal. También está el método de utilizar la gallinaza. La materia orgánica como tal, sea de cerdos o sea de aves, se demora mínimo 3 meses en hacer efecto. Entonces, voy a dejar de tirar el químico. Entonces, no sale el químico. Voy con gallinaza. Ustedes más o menos deberían de tener, si se tiraban aquí 2.8 bultos, en este caso, si nos fuéramos con gallinaza, prácticamente tendríamos que tirar 20. Eso bien polvudo es difícil de regar. Cuando se tira, usted está esperando una respuesta porque tiró 20 sacos. En este saco, la respuesta se va a dar 3 meses después. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, la biodisponibilidad es muy diferente a la parte química. Y si me teme mucho a lo técnico, hay una ley que se llama la ley de los rendimientos o la ley de Michelson. Y dice, lo que usted le tire a la planta se lo debe de mantener. Cuando usted le tumbe esto, la planta nunca le va a responder, que ese es el resumen. Entonces, si vamos con químico, bájale o calculale bien la ración como tal y ya lo ajustamos con orgánico, pero siempre teniendo esa relación. Pero yo pasar de un químico a un orgánico, inmediatamente tenemos problemas. Puede que te haga una llamada de crecimiento, porque lo tiran la gallinaza y el paso se vino más bonito y dos rotaciones después lo tenés más bajo de como cuando iniciaste. En este caso, las concentraciones de fósforo, tanto la gallinaza como la parte de cerdos, me ayudan al estimular el crecimiento radicular. Pero si me devuelvo de cómo tengo el colchón y yo estoy estimulando crecimiento radicular, ¿cómo van a responder las plantas 3 meses después? ¿Cierto? O sea, que lo que hice fue que el colchón creciera un poco más. Ojalá todos pudiéramos hacer esto en este caso. Simplemente un rayado, rayado de disco recto con cisel. Con esto estaríamos rompiendo colchón, aireando el suelo y que el agua permee por este lado y activar realmente lo que necesitamos para la producción de forraje. Hacer canales, en este caso también en el oriente antioqueño se implementó esta parte de canales para drenar el agua. ¿Qué necesitamos? Planimetría, en un caso futuro llegar a fotografía multiespectral, ya esto sí sería pues a nivel satelital para seguir seguimiento a las praderas. Bueno, cofactores hormonales. El más conocido, estamos tirando giberelinas, ¿cierto? Tenemos también auxinas y tenemos citocininas. En este caso, mira que las auxinas me estimulan la división celular, pero apical. En este caso, yo puedo hacer es más hoja, pero ¿qué necesito? Que los micros que usted me tire en el momento de riego o la aplicación del producto, tiene que ir acompañado de este. Si nos vamos con giberelinas, elongación celular, necesario todos estos de acá. Y en citocininas, división celular, pero a nivel apical radicular, o sea, estimular como tal el crecimiento radicular. ¿Qué necesitamos? Los elementos que están aquí abajo. Entonces, con un análisis de suelo, ¿podríamos hacer esta parte? No. En este caso, necesitamos un foliar. Entonces, si vamos a que nos den en la farmacia esta receta, nos venden el más famoso. Y en este caso, tenemos que ligarlo directamente a un foliar y conocer realmente lo que nosotros necesitamos. Particular en esta finca, división aquí del lindero, aquí fumigan, aquí no fumigan. ¿Qué tenemos al lado para la próxima rotación? ¿Cierto? Entonces, mire los contrastes de las fincas como tal. Ya para tiempos óptimos de pastoreo, tiempos de ocupación, áreas de consumo, carga animal, ajuste de requerimiento y tablas de suplementación, estos dos los tocó el doctor Juan Carlos Guerra, estos los podemos tocar acá. ¿Podemos hacer aforos a nivel de dron? Claro que sí. Lo podemos socializar con el productor haciendo las ofertas y la calidad nutricional. Sería lo ideal de que todos conozcamos esta parte primero. Luego hacemos esta y luego ya hacemos los tiempos óptimos de pastoreo, los tiempos de ocupación y las áreas de consumo según la carga animal. ¿Qué encontramos acá?
Entonces, ¿tenemos áreas establecidas? Sí. ¿Hacemos los cálculos sobre esta área? Sí. ¿Y cuándo vamos a empezar a descontar la cantidad por pisoteo? Entonces, de un 100% de este potrero, ¿cuánto podemos tener en pérdidas donde realmente no hay vegetación? Un 30%, un 40%, ¿cierto? Entonces hacemos que por área sí tenemos la comida que nos debería de dar, pero cuando nos vamos a la realidad, ¿cuánto le debemos de descontar por aquí también, que son las entradas a esas áreas productivas? Esta de acá, ¿cierto? Partieron mal el potrero, lo partieron por este lado. Aquí mire que el lindero viene por aquí. Los animales este día tumbaron la leche, no durmieron y la mastitis para esa semana, total. Esta de acá es más bonita, ¿cierto? ¿Qué tan bueno es la capacidad de carga de dejar restos remanentes? Entonces simplemente son cosas de manejo. Aquí ya tenemos, cuando hacemos la parte de suplementación por tablas que tenemos, el alimento siempre lo vamos a evaluar en el aporte de energía neta lactancia, cuántos están comiendo, la materia seca y cuánto es la base forrajera que yo espero de esta pradera. En este caso me está dando 6.6 litros. Esto debería estar alrededor de 10 en lo posible. Y el consumo de materia seca lo tenemos de 11.3. Hacemos los días en leche, la producción, el estado reproductivo, condición corporal, la vaca qué tan joven o qué tan viejita está, concentrado, formulado, o sea, por formulación, cuánto nos daría que realmente tiene que comer el animal, cuánto se debe comer en una relación 3.1, perdón, 3.5:1 y cuánto le estás dando en la finca. Y aquí nos damos cuenta que tenemos que el concentrado formulado real me da para 429 kilogramos día para 86 animales. Si nos vamos con el sugerido, mira hasta donde nos subimos 484 kilos y lo que se necesita por fórmula serían 457 kilos, que sería esta tabla la que haríamos de trabajar. ¿A partir de qué la trabajamos? De estos datos de aquí. Esa sería otra dinámica de trabajo, los mismos datos los extrapolamos, los días en leche, números de parto, la producción y cómo tenemos la relación grasa-proteína y proteína-grasa. En este caso ya tenemos aquí problemas de cetosis y tirando a una acidosis en esta finca. Hacemos la distribución de los grupos, en este caso no me coge la proteína ni la grasa aquí porque los datos mira que todos me quedaron igual porque no hacemos control lechero, pero inmediatamente me da la distribución de la finca. Esto es lo que realmente tenemos que evaluar con el acompañamiento a partir tanto de praderas como producción. La grasa versus los días en leche, la proteína versus los días en leche, el potencial de producción de estos animales, disturbios metabólicos. Y estos que son el MUN versus la proteína, que nos dice realmente la dieta en dónde está situada. Y aquí por grupo de lactancia, en este caso se ve aquí la parte de atrás un verde, aquí debería estar el amarillo, diciéndome que los animales están donde deberían estar según la dieta que manejemos. Toda esta colecta de datos la hacemos nosotros en el acompañamiento. Si es posible, en un solo día colectar toda la información y buscar ya dónde socializarlo, sería lo ideal. En este caso hacemos acompañamiento por dron y esto es un trabajo que vamos a iniciar ahorita próximo, que es para mirar la tasa dinámica de crecimiento de las praderas. ¿Qué hacemos? Simplemente destinamos unas zonas del potrero con este tipo de jaulas para que el animal como tal no se me consuma este forraje. Y por diferencial de lo que ellas están dejando en el remanente, hacemos el aforo de cuánto es de tallo y cuánto es realmente lo efectivo de los animales en consumo. Más adelante les mostramos resultados de este. Entonces ya para terminar, la parte administrativa, el desafío es igual para todos. Todas las fincas está lloviendo bajo las condiciones que estamos mostrando. Siempre buscar un acompañamiento profesional. En este caso, una persona de confianza que te hable con la realidad y con lo que realmente necesitas. Y este para mí es de los más importantes, que en las acciones está el diferencial. No para todas las fincas todo se comporta igual. Lo que usted haga en su finca realmente se va a reflejar como debe ser. Y tenemos este que es reactivar el suelo. ¿Qué tenemos que hacer? La aplicación de microorganismos como tal, pero microorganismos efectivos.
¿Que tenemos que aplicar cal? Sí, tenemos que aplicar cal. ¿Que tenemos que rayar? Sí. ¿Que tenemos que eliminar los colchones tanto radiculares como de tallo? Pues hombre, ya vieron las fotos y eso habla por sí solo. Y este último, ¿qué talcol es su aliado para crecer? Para este tipo de tomas de decisiones. La misma finca en 2 meses diferente. Aquí una foto muy bonita que es lo que quisiéramos ver siempre y casi el mismo potrero con la realidad 15 días después que volví, ¿cierto?